Seguimos conversando con Alberto Fiallo, abogado de la República, como le llaman. De los tribunales de la República. Sí, de los tribunales de la República. Alberto, derechos y ciudadanía, constitución y ciudadanía. Me gustaría que tú primero me dé una definición de ciudadanía. ¿Qué es lo que es un ciudadano? Ok, si tú quieres, yo preferiría que también fuéramos un poquito a la historia de ciudadanía, ¿verdad? Okay. El término de ciudadano es muy diferente a cómo fue concebido, cómo se ha desarrollado en el tiempo. Muy brevemente, ciudadanía, desde el punto de vista etimológico, viene de civitas, que es una expresión de civilización o de formar parte de una civilización. El concepto de ciudadanía nace desde los primeros grupos humanos. Era la necesidad de diferenciarse, de hacer un grupo y diferenciarse como miembro del grupo de los extranjeros. Eso comenzaban a hacer los primeros ciudadanos. Evidentemente eso fue evolucionando hasta que vemos el primer tramo, digamos, entre el siglo XIV y el siglo XV. Vimos a Juan Bodino comenzando a elaborar a través de las 6 repúblicas o 6 libros de la República, a elaborar por primera vez el concepto de soberanía. Y no es hasta que lo van cerrando Hobbes, John Locke, van cerrando ese tipo de conceptos hasta que van diseñando lo que es el concepto de ciudadanía como se conoce. Obviamente eso ha pasado por el filtro de Hermann Heller a través del Estado social, hasta llegar al Estado social y democrático de derecho que la Constitución nos proclama como tal. Entonces, esa breve, rapidísima historia de ciudadanía te dice cómo se va desarrollando esa necesidad de diferenciarse en el grupo. Obviamente ha pasado de formar parte, como era en la polis griega, ¿verdad? A formar parte de la decisión, es decir, esos ciudadanos que se diferenciaban de los metecos, que eran los extranjeros, y las mujeres, los esclavos, que no eran considerados como ciudadanos. Ellos eran los que formaban parte de la decisión. Evidentemente, con el tiempo ya se fue configurando la idea de soberanía, muy con el apoyo de Jacobo Rousseau, de que todos somos una porción de esa soberanía y que nos debemos al soberano, y al final de cuentas somos súbditos de él. Entonces, al día de hoy, el ciudadano o la condición de ciudadano significa esa persona que puede participar de las decisiones o de la vida política de una nación. La diferencia entre nación, Estado, país, evidentemente. Prefiero usar nación porque nación también tiene un componente, digamos, sociológico, un sentido de pertenencia. Ese conjunto ese imaginario, ese conjunto de ideas, de pensamientos, de sentimientos que definen un grupo humano. Entonces, ese grupo humano, esa capacidad de participar en las decisiones políticas, es decir, la conformación, las decisiones fundamentales, quiénes van a ser las personas que van a dirigir, quiénes van a ser, cuáles son los derechos que tenemos, todo lo que conforma la decisión política, el ciudadano forma parte. De acuerdo a la Constitución Dominicana, la nueva, nosotros tenemos, los ciudadanos son toda persona, dominicano o dominicana, porque la Constitución incluye la conciencia de género, que pase los 18 años. O que haya sido, o que se haya casado antes de esa edad. Ahí plantea digamos que una disyuntiva porque, bueno, si era una niña de 13 años, de 12 años, ¿verdad? Pero bueno, yo me imagino que la ley lo resolverá. Son esas cosas que pasan en la Constitución. ¿Qué prerrogativas o qué es lo bueno de ser ciudadano, para decirlo de alguna forma? Bueno, ahora se incluyen 5 derechos. Tradicionalmente, el ciudadano solamente tenía ese derecho de doble dimensión, que era el derecho a elegir y ser elegido. Desde la Constitución de 1844, ese es el derecho, digamos... Un derecho político fundamental en las constituciones dominicanas. Claro, que solamente tenían derecho los dominicanos, evidentemente, pero que tuvieran propiedades. Sí. Después de cierta edad que tuvieran propiedades. Eso pasó en la Constitución del 54, en la del 58 de Moca, increíble, todavía era un voto censitario. Sí. Y en la Constitución de 1865 entonces fue el esquema que conocemos o que conocimos hasta la Constitución del 2002, que era los derechos ciudadanos era simplemente votar votar y ser votado, es decir, elegir y ser elegido. Esos eran los 2 derechos fundamentales. En la Constitución nueva se incluyen, ahora son 5 derechos. El primero, el derecho por excelencia, que es elegir y ser elegido. Luego el derecho a participar en el referéndum aprobatorio. El tercero sería participar tanto en los mecanismos de iniciativa legislativa a nivel municipal como a nivel legislativo. El derecho de petición y finalmente un derecho de denuncia. Tanto el derecho de petición como el derecho de denuncia estuvieron desde el primer día de nuestro nacimiento como República Dominicana.
Uno, en el artículo 33, el derecho de denuncia, en la Constitución aquella que fue dañada por el artículo 210, pero que en esencia es una Constitución liberal, democrática y muy de avanzada en su época. Y el artículo 36 hablaba del derecho de petición. Casi la misma definición. El derecho de petición, un poquito para que la gente entienda, tiene que ver con esas solicitudes que se hacen a los poderes públicos que deben ser satisfechas por ser hechas por ciudadanos. Y un ejemplo de ellas son esta ley de acceso a la información pública que ha dado tanto dolor de cabeza a algunos funcionarios. Ese es uno de los derechos de petición. Ese es el derecho, exacto, una de las manifestaciones del derecho de petición. Exactamente. Vamos a la pausa y volvemos. No se muevan, quédense ahí.